El domingo pasado tuvimos una lectura del Evangelio y tenía algunos detalles que vale la pena volverlo a meditar esta noche. Lo leímos el domingo. El ciego de Jericó, llamado Bartimeo, que significa el hijo de Timeo. Vamos a leer una vez más el Evangelio porque aquí hay una catequesis y una enseñanza profunda para cada uno de nosotros. Tomado de San Marcos 10, 46. Llegaron entonces a Jericó. Más tarde, cuando Jesús salía de ahí, acompañado por sus discípulos y por mucha gente, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Cuando se enteró que era Jesús, el Nazareno, quien pasaba, se puso a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo, llámenlo». Llamaron entonces al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama». Él, arrojando su manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego contestó: «Maestro, que vea». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Y al momento recobró la vista y le seguía por el camino. Palabra de Dios. Analicemos en primer lugar la situación de Bartimeo. Cuando Jesús va caminando con sus discípulos y aquella gran muchedumbre, nos dice la palabra de Dios que la situación de Bartimeo tenía tres características. Y Marco lo describe con esas tres características. En primer lugar, que era un ciego, muy pobre, de aquellos olvidados, de aquellos que nadie se interesa, de aquellos que son hasta cierto punto, entre comillas, insignificantes. Mira la condición de esta persona: un olvidado, un no vidente, una persona que estaba por ahí, en los márgenes de la sociedad. Llama la atención que Jesús va de camino con sus discípulos y aquella muchedumbre. Van en movimiento. Pero ¿qué nos dice la palabra del ciego? ¿Cómo estaba él? Sentado. Mira qué contraste. Todos van avanzando, van caminando, pero aquel está sentado. Aquel está inmóvil. Aquel está estancado. Aquel está viviendo una vida de rutina, porque solo Dios sabe cuántos años Bartimeo se iba a sentar a ese punto y ahí se quedaba. Entonces era una vida, fíjate bien, inmóvil, y era una vida también muy solitaria. Pero también nos dice que además de ciego y además de estar sentado, ¿dónde estaba Bartimeo? Se nos dice que estaba a un ladito del camino. Estaba al margen del camino. Entonces vemos una persona completamente aislada, una persona sola y abandonada. Pregunto yo, ¿era una situación feliz y dichosa la de Bartimeo? Era una situación bastante deprimente. Pero que se enteró que en ese momento iba pasando el Nazareno. ¿Y cómo un ciego se da cuenta de que alguien va pasando? El murmullo, porque él escuchó aquella gran muchedumbre que iba con Jesús. Y me llama la atención de que el evangelista Marcos se fija en una persona nada más, cuando se nos dice que iba una gran muchedumbre. Pero Marcos comienza a centrarse, fíjate, en Bartimeo.
Entonces, cuando él escucha que va pasando el Nazareno, se puso a gritar. ¿Y qué fue lo que gritó? Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Decía que eso es una alabanza. Él lo alabó. Es una oración de alabanza. Es una oración de alabanza. Pero fíjate que esa oración tiene una característica, que es una oración gritada. Y yo sé que la fe no se trata de gritar, pero no hay una fe profunda que no hace gritar a la persona. Y este daba gritos, dice en el Evangelio. Y fíjate cómo lo llama, Hijo de David. Jesús, ten compasión de mí. ¿Por qué usa él el nombre Hijo de David? Porque este hombre está mostrando aquí una inspiración del Espíritu Santo. Ayer en la noche meditábamos acerca de Jesús, les preguntaba, ¿y la gente quién piensa que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Mesías. Y él le dice, bienaventurado Pedro, porque el Espíritu Santo te lo ha inspirado. Pero Bartimeo de un solo se soltó, mira, y le dijo, Hijo de David. Ahora, ¿quién fue David para el pueblo judío? Fue un rey, pero hay que calificarlo. Fue uno de los máximos reyes de Israel, que le trajo esplendor, le trajo gloria. ¿Y qué fue lo que hizo el rey David? En primer lugar, unió todas las tribus de Israel que andaban dispersas. Restauró el reino y le dio una unidad interna al pueblo judío. Segundo, le trajo bonanza, prosperidad, muchas bendiciones. Esta fue la época del esplendor del pueblo judío en el tiempo antiguo. Entonces le trajo bendición máxima. ¿Qué más representa el rey David? Derrotó a todos los enemigos de los judíos, a los filisteos y todos aquellos. Todos nos acordamos de David y Goliat, ¿verdad? Era un estratega, era un guerrero de primera clase y trajo la victoria sobre los enemigos de Israel. Quiere decir entonces que David representa unidad, bendición y victoria sobre los enemigos. Esa es la profundidad de la palabra que usa Bartimeo, Hijo de David. Mira qué fe, mira qué conocimiento de este hombre. Y no hay duda que el Espíritu Santo lo animó a hacer esto. Reacción de la multitud. Cuando aquel se puso a gritar, ¿qué hizo la gente? Lo reprendieron y lo increpaban y le decían, cállate, no molestes. Pero dice la palabra de Dios que Bartimeo, en lugar de callarse, gritaba más fuerte. ¿Y qué es lo que repetía? Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué piensan ustedes de ese grito y de esa oración de alabanza? Ahí hay, como decimos nosotros, una convicción plena, hay una fe profunda, mesiánica, y hay una situación también desesperada, que aquel hombre quería salir ya de esa situación que él tenía. Me pregunto yo si nuestras oraciones son así también. Intensas, humildes, repetitivas, profundas, que nos salen desde las entrañas, porque estaba convencido, le salía esto de muy profundo. Esa es la pregunta y quizá la enseñanza para nosotros al momento de orar y pedirle a Jesús. ¿Cuál fue la reacción de Jesús? Nos dice que Jesús iba de camino, iba en movimiento. Y cuando Jesús escuchó, ¿qué fue lo que hizo? Se paró, se detuvo. ¿Qué más hizo Jesús? ¿Jesús buscó a Bartimeo y se acercó a él? No. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Le dijo a la gente, llámenlo. Y aquí hay una enseñanza bien importante, porque el encuentro con Jesús
Y la conversión en Jesús no se trata de que nosotros forzamos a que Jesús se adapte a nosotros, que Él venga de nosotros. Es todo lo contrario. Encontrarse con Jesús, creer en Jesús, es nosotros hacer camino hacia Jesús. Entonces Jesús se detuvo y ya ustedes dijeron, llamadlo. ¿Y qué hizo la gente? ¿Qué hizo la gente? Lo llamaron. Unos pocos segundos antes lo habían increpado, lo habían regañado y le han dicho, cállate. Y ahora ellos vienen y comienzan a llamarlo. Pero mira la frase que usa la muchedumbre. Ánimo. Primera palabra, ánimo. Segunda, levántate. Tercera, Él te llama. Aquí hay una enseñanza importante. Muchos de nosotros estamos pendientes a la gente, al qué dirán, al escrúpulo social. Y la palabra de Dios nos está diciendo aquí que esa gente algunas veces te manda a callar y otras veces te anima. Quiere decir que si nosotros nos dejamos llevar por la gente, por la muchedumbre, no vamos para ningún lado. Entonces nosotros tenemos que estar concentrados en la persona de ¿quién? De Jesús. Ánimo. Mira qué bonito lo que le dicen, ánimo. Y Jesús quizás nos está diciendo a todos nosotros eso. Hay esperanza. Hay posibilidad de una vida mejor. Segundo, levántate. Levántate. Aquí él estaba sentado en una vida rutinaria. Levántate. Y luego le dice que no estás solo. Él te está esperando. Él te llama. Jesús te está esperando. ¿Cuál fue la reacción de Bartimeo en ese momento? Fíjate eso, eso es importante. Lo primero dice que arrojó su manto y lo tiró. En el Antiguo Testamento se nos enseña de que los mendigos en esa época, la única posesión que ellos tenían era ese manto. Y ese manto servía para el día, para arroparse en la noche, y hasta era el impermeable que usaban en condiciones difíciles. Y ese manto también le servía para recoger la colecta y la limosna. Y el manto era la señal de que era un pordiosero y había que tener misericordia y darle. Entonces, ¿qué significa eso de arrojar el manto? Es dejarlo todo. Es arriesgarse. Es decir, me quedo sin nada para buscar la totalidad de Dios. Mira qué bonita la enseñanza. Entonces nosotros también tenemos que buscar eso. Hacer como el doctor de la nada, San Juan de la Cruz, que decía, hay que caminar en la nada para recibir el todo de Dios. Pero luego nos dice de que este ciego, fíjate bien, nos dice, cuando él se levantó, no se levantó así al suave, sino que nos dice que dio un brinco. Imagínate tú eso. Aquel está sentado, avienta el manto, da un brinco y se para. Pero era ciego. Se atrevió en la oscuridad a dar un brinco y avanzar hacia donde estaba Jesús. Hermanos, allá hay una enseñanza también profunda, porque eso es la fe. Fe es caminar en la oscuridad. Fe es confiar plenamente en Dios. Fe es tener esperanza, es tener ánimo, es levantarse y saber que Dios me está esperando. Y muchas veces tenemos el miedo nosotros, pero Bartimeo nos da una gran lección. Se puso al brinco, dice, y se acercó. ¿Donde quién? Moverse en la oscuridad es un salto de fe. Entonces fue al encuentro con Jesús, y cuando ya estaba frente a Jesús, Jesús le dice, ¿qué le dice Jesús? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Y cómo se interpreta esa palabra? ¿Qué quieres que haga por ti? Aquí se nos da a nosotros a demostrar la imagen verdadera de Jesús. Porque Jesús solo piensa
en hacerle el bien a esta persona. No le dice algo, sino más bien sacarle qué es lo que él necesita de Jesús. Ahora, el ciego, aquí nos da una tremenda enseñanza también. No titubeó, no vaciló, y él sabía exactamente lo que le iba a pedir a Jesús. ¿Y qué le pidió? Que vea. Ese no anduvo con rodeos. Una oración de 3 palabras: Maestro, que vea. Y no por mucho palabrerío Jesús nos va a hablar o nos va a hacer lo que nosotros pidamos, porque Él ya sabe. Pero es tan respetuoso que todavía viene y le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y es una oración linda, preciosa, en 3 palabras: Maestro, que vea, sin titubear, con la seguridad. Él le pide lo imposible, porque era un ciego. Pero también muchas veces nosotros pedimos cosas imposibles que no nos convienen. Yo me acuerdo, por ejemplo, de los hermanos Juan y Santiago, que fueron donde Jesús y le pidieron una imposibilidad y un absurdo total. ¿Qué le pidieron? Maestro, cuando estés en tu reino nos podemos sentar a tu lado. Allá tú decides quién se sienta a la izquierda o a la derecha. El punto es que nosotros queremos estar ahí sentados. ¿Y qué le contestó Jesús a aquellos? Les dijo que no, ustedes ni saben lo que están pidiendo. Y eso no me corresponde a mí. Y algunos dicen de que estos sacaron el peor negocio de su vida. Porque Jesús les dice: ¿ustedes estarían dispuestos a beber el cáliz que yo voy a beber? Y le dijeron que sí. ¿Cuál era el cáliz? El martirio, la muerte. Entonces, ahí sí, fíjate bien, a ellos no les convenía eso. Pero a este ciego, Jesús le cumple. Y aquí viene una cosa que a mí me ha dado vuelta en la cabeza toda la tarde, que he estado meditando esta palabra. Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado. Fíjate que no le dice: vete, ya estás curado, ya estás sanado, sino que Jesús usa la palabra salvado. Si es que el ciego no le pidió salvación, ¿qué le pidió el ciego? Ver, la curación. Pregunta para todos ustedes: ¿por qué Jesús usa la palabra salvado? Esa es una explicación. Antes de sanar el cuerpo, antes de salvar el cuerpo, sana el alma y el espíritu. Perdón, don Pedro. Que se había salvado de la oscuridad. Que se había salvado de la oscuridad, es decir, de esa vida rutinaria que él tenía. También es importante. Pero ¿qué más significa eso? Tu fe te ha salvado. Porque todo encuentro con Jesús, fíjate bien, nos pone en presencia del poder transformador de Jesús, que nos cambia radicalmente. Y Jesús se daba cuenta de que le estaba cambiando la vida a esta persona. Le estaba reafirmando su fe mesiánica que él tenía. Y Jesucristo, al decirle: tu fe te ha salvado, Jesús le dice: tú prácticamente vas a ser uno de mis discípulos, uno de mis seguidores. Y aquí está cómo termina el texto: y al momento recobró la vista y lo siguió por el camino. Es que cuando andamos nosotros cerca y en compañía de Jesús, vamos a encontrar redención y salvación. Ese es el mensaje. Entonces tenemos que mantenernos nosotros cerquita de Jesús. Y eso fue lo que él hizo. Y esa fue la profecía de Jesús: tu fe te ha salvado. No le dijo: tu fe te ha dado la vista o la curación, te ha salvado. Porque ese hombre después fue inseparable de Jesucristo. Entonces, hermanos, tenemos aquí 4 enseñanzas profundas. La primera: que Jesús, nuestro Señor, es el Hijo de David. Y eso significa que nos da unidad interna, nos da máxima bendición y victoria sobre los enemigos de la fe. Primera enseñanza. Segunda enseñanza: Jesús nos llama.
Jesús no se mueve. Jesús nos dice que la vida cristiana es: nosotros hacemos camino hacia Él y con Él. Y no se trata de hacerlo nosotros a nuestra medida. No se trata de forzar a Jesús venga donde nosotros, no. Él se detiene, nos llama y nos espera. Y también acá, hermanos, es importante esto. Toda curación supone avance, ponerse en marcha. Toda curación es semilla de misión, de apostolado, de servicio. Y esto es lo que le garantiza la redención y la salvación a los cristianos. Tercera enseñanza: aprovechar la oportunidad de nuestra vida cuando Jesús se presenta en nuestro camino. Y así como aquel, despojarlo del todo, arrojar el manto y luego arriesgarlo todo, perderlo todo para ganarlo todo con Jesús. Y la cuarta enseñanza es esta: el ciego estaba sentado a la orilla. Y hay muchos cristianos que estamos ciegos porque no queremos abrir los ojos para ver la grandeza de Jesús, la riqueza de Jesús, el tesoro que Jesús nos está ofreciendo. Hay muchos cristianos que estamos sentados, viviendo nuestra fe de manera rutinaria, Y el Papa Francisco nos dice: quiero una iglesia en camino, en salida. Apostolado, misión, evangelización. Esa es nuestra misión. Y el tercer punto dice acá de que ya no se quedó al margen, sino que entró de lleno a la vida de la iglesia. Hermanos, es un texto preciosísimo y le podemos ir sacando más y más. Termino con este pensamiento. Así como Bartimeo, nosotros tenemos que hacer lo siguiente: no hay que esperar los milagros para tener fe, sino tener fe para que ocurran los milagros. Repitamos eso: no hay que esperar los milagros, para tener fe, sino tener fe, para que sucedan los milagros.